O sea, en análisis matemático 1 nosotros sabemos que nuestra región de integración es un intervalo, ¿está bien? Que iba desde A hasta B, entonces nosotros calculábamos este integral. El resultado de esta integral que hemos dicho nos devuelve un número. Este número puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0 o puede ser que cosa igual a 0. ¿Está bien? O sea que la integral, si a mí me preguntan, ¿la integral esa tiene un significado? No, no tiene significado. ¿Está bien? Es solamente un número. Cobra significado cuando yo le doy alguna propiedad a la función. ¿Sí? Bueno, ahora en análisis matemático 2, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que nosotros generalmente no dibujábamos esto en análisis 1, no dibujábamos mi región de integración? Lo que nosotros dibujábamos era la función que estábamos integrando, ¿está bien? Dibujábamos la f de x y decíamos de dónde a dónde variaba, ¿está bien? Desde A hasta B y sombreábamos esto, ¿está bien? Porque lo relacionábamos a la integral con qué cosa, con el área bajo la curva, ¿está bien? Pero eso siempre y cuando esta función tenía que ser una función positiva, ¿ven? Entonces nosotros ahí le dábamos una propiedad a la función de tal forma que reciba un significado. Entonces tenía sentido que nosotros dibujemos esa región. ¿Está bien? Entonces, fíjense en acá que yo estaba dibujando la función que iba a integrar. ¿Está bien? En cambio ahora en integrales dobles o en integrales triples, nosotros no vamos a dibujar la función de integrar, sino lo que vamos a dibujar va a ser la región de integración. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hacemos es definir integrales dobles en regiones rectangulares, que esto vendría, le ponemos I porque generalmente cuando trabajamos en R2, en R3, en R4, ¿sí? Lo que nosotros consideramos un intervalo en R2 viene a ser un rectángulo. ¿Está bien? En R3 un intervalo vendría a ser como una caja. ¿Está? Entonces por eso se le llama I. Entonces nosotros vamos a decir que el intervalo I es igual a todos los puntos XY tal que los X estén entre A y B y Y esté entre C y D. Quiere decir que acá este va a ser A y este va a ser ¿qué cosa? B. Esto va a ser C y esto va a ser ¿qué cosa? D. ¿Está bien? Toda esa región es nuestra región de integración. Después vamos a tener una función f que está definida en ese intervalo que está incluido en R2 y va a parar a los reales, es decir que tengo una función escalar. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero determinar la integral de la función f de xy, lo que voy a hacer es dibujar mi región de integración y a esa región de integración le voy a realizar una partición. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago la partición? La partición la tengo que hacer para la variable x y para la variable y. ¿Está bien? O sea, a este segmento lo tengo que particionar y acá también lo tengo que particionar. ¿En cuántos elementos lo voy a particionar? Bueno, a la x, acá está diciendo, bueno, acá en realidad me está diciendo que al intervalo AB, que viene a ser la X, la estoy dividiendo en cuántos subintervalos, en n subintervalos. Y al intervalo CD, que viene a ser esto, lo voy a dividir en m partes. ¿Está bien? Entonces, por eso el rectángulo queda dividido en ¿qué cosa? En varios subrectángulos. Si nosotros tomamos uno de esos rectángulos, yo lo llamo, a ese rectángulo lo llamo
rectángulo elemental. ¿Está bien? Este va a ser un rectángulo elemental. Entonces, uno lo que hace es tomar uno, cualquiera. Entonces van a suponer que están trabajando en la posición x sub y. Y entonces, esto va a ser x sub y más 1. ¿Sí? Entonces acá lo que hacen es dibujarlo en forma ampliada. ¿Sí? Este coincide con el x sub y, este valor coincide con el x sub y más 1, ¿sí? Y acá en J, en I también voy a tener este punto que va a ser el I sub J y este que viene a ser el I sub J más 1. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno. Acá tendría que haber sido al revés, ¿no? Si queremos, bueno, lo tomemos como que esto, cambiemos eso, ¿sí? Entonces, para seguir un orden, decir que el más chico es el I sub J y el más grande va a ser el I sub J más 1. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es tomar un punto, digamos, que se encuentra dentro de ese dominio. A ese punto lo llamo X' sub J sub IJ. Quiere decir que tiene estas componentes. ¿Está bien? El X, acá está, ¿ves? Acá está escrito que el punto X sub IJ' va a tener estas componentes. El X sub I', el Y sub I'. Pero no sería I sub I, perdón, acá sería I sub J. ¿Sí? Eso cambien ahí, por favor. Entonces, la función que yo tengo va a estar definida en el intervalo, dice. ¿Está bien? En particular, va a estar definida en un rectángulo elemental. ¿Sí? Por lo que existe entonces, ¿qué cosa? La función multiplicada por ¿quién? Por el delta de x sub i y el delta de x sub j. El delta de x sub i, ¿quién va a ser? El delta de x sub i, ¿sí? Va a ser el x sub i más 1 menos el x sub i. Y el delta de i sub j, ¿sí? Va a ser el i sub j más 1 menos el i sub j. ¿Está bien? O sea, la distancia esta o la distancia esta. Eso va a ser el delta de x y el delta de y. Entonces, para cada uno de esos rectángulos, dice, se va a calcular, ¿qué cosa? La función en un punto que pertenezca a ese rectángulo por el delta de x sub i por el delta de x sub j. ¿Sí? Y vamos a realizar esta sumatoria. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos el límite doble, si tomo el límite doble, ¿sí? Cuando el m y el n tiende a infinito, ¿me siguen? ¿Qué es lo que va a pasar? Si el m tiende a infinito y el n tiende a infinito, ¿qué es lo que sucede? El delta de y y el delta de x, ¿a dónde van a tender? Van a tender a 0. ¿Por qué? Porque a medida que es más grande la partición, o sea, digo, voy a dividir, vamos a dividir estos, digamos, el intervalo AB lo divido en qué cosa? En n particiones, ¿está bien? Si esas n particiones
ese valor de n tiende a infinito, quiere decir que la distancia entre 2x consecutivos va a tender a ¿qué cosa? A 0. Y lo mismo va a pasar con esta distancia de delta de I sub j, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos este límite. El límite cuando delta de x tiende a 0 o m tiende a infinito de una sumatoria, esto inmediatamente es, ¿qué cosa? La integral. Entonces, esto me devuelve a mí la integral doble, porque tengo dos sumatorias, ¿sí? Sobre el intervalo y de la función f de x y. El diferencial de x coincide con el delta de x y el diferencial de y con el delta de y, ¿sí? Pero ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre en el límite. ¿Está? Entonces, bueno, acá les dice de que si el delta de x y delta de y tienden a 0, significa que los rectángulos elementales son cada vez más pequeños, de manera que se confunden en un punto, ¿sí? Y si yo quería evaluar la función en un punto del rectángulo, si el rectángulo ya es un punto, entonces por eso ahí ustedes tienen la función en un punto x y cualquiera. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, si ese límite existe, va a existir la integral doble. ¿Estamos? Bueno, esta integral, así como en análisis 1 teníamos propiedades para las integrales definidas, acá también tenemos propiedades para las integrales dobles. ¿Sí? Nosotros vamos a saber que la integral doble va a ser siempre positiva, ¿sí? Va a ser positiva siempre y cuando la función sea, ¿qué cosa? Positiva. Vamos a saber también que si tengo la integral de una constante por una función más otra constante por otra función, en donde esas dos funciones son integrables, que ya vamos a ver cuándo son integrables, del diferencial de x y diferencial de y, esto va a ser igual a la constante, puede salir fuera por la integral de f de x y por diferencial de x diferencial de y, más beta por la integral doble de f de x y por diferencial de x diferencial de y, con alfa y beta constante. Y otra propiedad es ¿qué cosa? Que si tengo la integral en donde tengo dos regiones rectangulares, ¿sí? Puedo tener dos regiones rectangulares o cualquier otra región, que ya lo vamos a generalizar. Ahí ya me fijo qué es lo que están preguntando. Eje, ¿verdad? Sí, a ver. Ah, claro, acá es G, entonces acá aparece G, ¿sí? Eso sí hay que cambiar. Y beta es esta. Acá me estaban corrigiendo de que era una suma de quién, de alfa por F más beta por G. Entonces acá me quedaba la integral de alfa, o sea, me quedaba alfa por la integral de F más beta por la integral de G. ¿Está? Y acá tenemos la integral de una función f, diferencial de x, diferencial de y, es igual a la suma, de las integrales, ¿sí? De cada una de las regiones. Quiere decir que yo puedo trabajar con esta región por un lado, con esta región por otro lado, y hacer la suma, y me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Estas propiedades se van a poder ampliar de acuerdo a las regiones con las que nosotros estemos trabajando.
¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá dice condición suficiente para que una función sea integrable. O sea, estas propiedades existen siempre y cuando las funciones eran integrables, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que la condición suficiente es la misma que teníamos en análisis 1, que si la función pertenecía a clase 0 en I, entonces la función va a ser integrable, quiere decir que va a existir la integral, ¿sí? De la función en el intervalo I. ¿Está? Pero acá solamente nosotros hemos definido las integrales dobles en donde en una región rectangular, pero no siempre va a suceder eso, sino que podemos llegar a tener cualquier tipo de superficie o de regiones, ¿está? Entonces, primero, como hemos definido este tipo de integrales, en donde la región de integración es una sección rectangular, lo que se hace es enunciar ahora el teorema de Fubini, que me permite realizar el cálculo de la integral. Algo que tienen que recordar ustedes siempre es ¿qué cosa? Que la integral esta proviene de ¿qué cosa? Del límite de una sumatoria. O sea que la integral doble va a ser un límite, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos valores va a tener esa integral? Si es un límite, quiere decir que la integral tiene que ser única. ¿Está bien? No me pueden dar distintos valores de la integral. Entonces, como es un límite, también nosotros decimos, bueno, si era un límite, vieron que ustedes tienen infinitas maneras de calcular un límite. ¿Sí? Ustedes tenían que calcular el límite por todos los caminos, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir acá que también para calcular una integral nosotros tendríamos que calcular por muchos caminos y ver que siempre me dan lo mismo. Entonces, para ahorrarnos ese trabajo está este teorema, que es el teorema de Fubini, que nos indica cómo nosotros vamos a calcular qué cosa, una integral. ¿Está? Entonces, el teorema de Fubini, que se define en este caso para las regiones rectangulares, me dice que si la función es una función continua en el intervalo I, ¿está bien? Entonces va a existir, ¿qué cosa? La integral doble en la región rectangular y va a estar dada de esta forma, ¿sí? Fíjense, integral desde A hasta B del diferencial de X, integral que va desde C hasta D de f de xy por el diferencial de y. Nosotros acá colocamos el diferencial de x, entonces tengo que poner de dónde a dónde varía la variable x. En este caso yo estoy poniendo diferencial de y, tengo que decir de dónde a dónde varía la variable y. Acá ven, variable y, diferencial de y, de dónde a dónde varía la variable y diferencial de x, de dónde a dónde varía la variable x. ¿Sí? Como la variación van a ser qué cosa en este caso constante, por eso es que lo puedo escribir de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Recuerden que para calcular la integral lo único que tengo que pedir es que f pertenezca a clase 0, o sea que sea continuo. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde me dan la integral doble en un intervalo i, que me dice que el x va a ir desde 0 hasta 2, o sea que este es 0, y esto va a ser 2, y esto va a ir desde 1 hasta, ¿qué cosa? Hasta 3. ¿Está bien? Entonces, como la función es continua en la región de integración, se puede aplicar el teorema de Fubini. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que a esta integral yo la puedo calcular.
como esta integral iterada, como esta o como esta integral iterada. Acá hay dos iguales, llamo uno, ¿sí? Dos iguales, digo. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Fubini? Que esta integral la puedo escribir como la integral que va desde 0 hasta 2 de diferencial de x. Quiere decir que estoy diciendo cómo varía la x. ¿Integral de quién? Del diferencial de y, de la función por el diferencial de y. Acá voy a colocar cómo está variando la y. La y varía desde 1 hasta 3. ¿Está bien? Entonces, resuelvo como en análisis matemático 1. En este caso yo estaría diciendo que voy a integrar con respecto de y, entonces integro con respecto de y, la x se mantiene constante y voy a resolver primero esta integral. ¿Está bien? Entonces resolviendo esta integral nosotros obtenemos x es constante, la integral de y es y al cuadrado sobre 2, más 2x por el y, porque estoy integrando con respecto de y. Evaluado entre 3 y 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Le voy a aplicar la regla de Barrow, ¿para quién? Para y solamente. Porque el 1 y el 3 son las variaciones de quién? De y. Entonces acá donde tengo este 3, lo reemplazo en donde aparece el y. Quiere decir que acá sería 3 al cuadrado, que sería 9, ¿sí? El x sigue siendo x sobre 2, más 2 por 3, 6, 6x, que sería este término. ¿Está bien? Menos la función evaluada en ¿dónde? En 1. ¿Está bien? Entonces el resultado de esto me quedaría acá 8x. ¿Está bien? Integro ahora esta integral, que es de análisis matemático 1, la integramos con respecto de x y me queda 8x cuadrado sobre 2. Y la evalúo entre 2 y 0, quiere decir que también voy a aplicar la regla de Barrow, quiere decir que acá voy a tener 4 por 2 al cuadrado menos, ¿qué cosa? 0 al cuadrado. ¿Está bien? Y eso a mí me devuelve 16. ¿Sí? Si hubiesen resuelto de la otra forma, también me tiene que dar, ¿qué cosa? 16. ¿Por qué? Porque la integral doble es un límite, entonces el límite tiene que ser, ¿qué cosa? Único. ¿Estamos?